El 31 de agosto de este año, el Congreso de la República aprobó por unanimidad la llamada Ley de Consulta Previa. Después, simbólicamente, el presidente de la República, Ollanta Humala, la promulgó en la ciudad de Bagua, donde, como todos sabemos, se produjo una tragedia que nunca debemos olvidar. Pero, ¿qué es la Ley de Consulta Previa? ¿Cómo, cuándo y dónde debe realizarse? ¿Cuál es su origen? Conversamos con Vicente Ota, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Bueno, el origen de la consulta previa está podríamos decir, en tres aspectos. Uno, de carácter legal, que es un mandato del convenio 169 de la OIT, que el Perú suscribe en 1993 y luego ratifica en 1995. Y no cumple. Y de ahí para adelante no se estuvo aplicando. Entonces, el segundo factor yo creo que es Bagua, ¿no es cierto? El Bagua lo que expresa es cómo el no haber cumplido con esta responsabilidad, con esta obligación, acentúa el desencuentro, los conflictos en la sociedad peruana que van a terminar en ese incidente doloroso. Entonces yo creo que ese segundo momento lo que va a llevar es a una reflexión, ¿no? Y a un llamado de atención a toda la clase política del país, y plantea este tema con urgencia, ¿no? Ahora, el tercer factor que permite que eso se apruebe apenas empiece el gobierno del presidente Ollanta Humala es que Gana Perú tiene una propuesta donde el reconocimiento de la pluralidad social y cultural del país es una cuestión fundamental, y por lo tanto entiende que la reivindicación de los pueblos indígenas originarios es parte, ¿no? Es una expresión viva de ese compromiso con un Perú plural, ¿no? Y diverso. Cuando la OIT aprobó esa norma, ¿no estableció un plazo para que los países signatarios la cumplan? El plazo era la ratificación, ¿no? O sea, un Estado lo suscribe y tiene un plazo de un año, si no me equivoco, para ratificarlo. Y desde el momento que lo ratifica, ya ese convenio se convierte en obligatorio, ¿no? en su aplicación. Eso, por eso digo, en el 95, cuando el Perú ratifica la suscripción de ese convenio, ya asume la obligación de implementarlo, porque ese convenio tiene un carácter vinculante. Sin embargo, pasaron tantos años y no se aplicó. Así es, efectivamente. Desde el punto de vista antropológico, ¿qué significa eso, Vicente? Es decir, ¿qué significa para las comunidades? ¿Qué significa para los pueblos originarios? Yo creo que hay varias dimensiones que es importante precisar, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, yo creo que lo más importante es que ahora tienen la seguridad, el amparo de poder mantener sus costumbres, sus culturas, sus lenguas, ¿no? Y también gozar, ¿no es cierto?, del derecho a vivir en los espacios territoriales, en aquellos lugares que ellos consideran sus creencias, sus lugares sagrados, ¿no? Donde la relación hombre y naturaleza, hombre-tierra, está profundamente imbricada, ¿no? Entonces hay el hombre y la naturaleza en una unidad, que es el concepto que todavía mantienen los pueblos indígenas, ¿no? Ese es uno de los fundamentos de la OIT, ¿no? Es decir, que los pueblos originarios son anteriores a los estados, al Estado o peruano, y por lo tanto eso les da un derecho especial. Efectivamente, ¿no? Al ser pueblos que anteceden los estados republicanos, vamos a llamarle, como lo del Perú, el Estado está obligado, ¿no?, a respetar, ¿no?, y a mantener las condiciones que estos pueblos tienen, porque ellos preexisten al Estado, y por lo tanto la arquitectura jurídica del Estado, ¿no?, muchas veces no tiene en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, pero estos derechos, ¿no?, son fundamentales y son inalienables. Entonces yo creo que
allí, al producirse ese reconocimiento en el convenio 169, lo que se está produciendo es el empoderamiento, la expresión de la fuerza de este enfoque de derechos que en los últimos 20 años comienza a hacerse cada vez más influyente en la relación entre los pueblos y los estados en el mundo. Creo que es un avance jurídico y en el ámbito de los derechos humanos y políticos es muy, muy valioso, ¿no? Alguna vez le oí decir a un exministro del gobierno anterior: no me vengan a decir que porque ese es un APU, eso no se va a tocar. Bueno, hay expresiones diversas, ¿no? Yo recuerdo que cuando se hizo una campaña porque se consulte a los pueblos indígenas, en este caso hablaban del Ande, sobre la conveniencia o no del TLC, no sé si recuerda. Sí, claro. ¿No es cierto? Un ministro dijo qué sentido tenía consultarle a las llamas o a los guanacos, ¿no? O sea, esa visión de que acá hay peruanos que no son ciudadanos, peruanos que no son ni siquiera humanos, forma parte de una tradición cultural colonial, ¿no? Que se ha mantenido luego en las clases oligárquicas y señoriales, donde no aparentemente lo blanco, lo eurocéntrico, era el único que reivindicaba su condición humana y de ciudadano, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo que sufre un golpe muy fuerte con esta ley de consulta, porque reivindica y reconoce la condición de ciudadanos de todos los peruanos. Y a propósito, ¿en qué casos debe aplicarse la ley de consulta? La ley de consulta se aplica en todos los casos donde un pueblo indígena considere que debe ser consultado. Entonces, por eso es que viene junto con la reglamentación hay la otra condición, que es el registro de los pueblos indígenas, ¿no? De la identificación y registro. Eso quiere decir que si un pueblo, o sea, se va a establecer un registro nacional, un padrón nacional, cualquier pueblo o comunidad que esté en ese registro y en una circunstancia dada, ¿no? Va a hacerse una carretera, va a hacerse, no sé, una posta médica o de salud, o va a haber un proyecto económico, una minera o actividad petrolera, en el momento que ese pueblo considera que esa actividad, ¿no?, altera sus condiciones de vida, ¿no?, y él pide ser consultado, el Estado tiene la obligación, ¿no?, de aplicar la ley de consulta. Entonces, eso está abierto a toda comunidad que haya sido certificado como pueblo indígena o originario, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo en sí de la consulta previa? Planteado una situación, ¿no es cierto?, que requiera de la aplicación de esta ley, el Estado organiza la consulta, ¿no es cierto? El Estado es el que organiza la consulta, en condiciones donde los integrantes de esa comunidad tengan buena información, ¿no? Que se haga en el momento adecuado, cuando se ha organizado y movilizado a toda la población que deba ser consultada, que se haga sin condicionamientos ni coacciones de ningún tipo, ¿no?, que haya libre, ¿no?, que haya plena libertad. Ese es el procedimiento de la consulta. Ahora, como los motivos pueden ser diversos, o sea, puede ser por una cuestión económica, social, educativa, en fin, cada sector, ¿no?, va, por decir, el Ministerio de Educación hará una consulta si se trata de un problema de educación. Si hubiera controversia sobre el sentido, ¿no?, del resultado de esa consulta, en última instancia hay una segunda instancia como de apelación, ¿no?, que en este caso está atribuida al Viceministerio de Interculturalidad, que será el que finalmente resuelva, ¿no?, en este caso de la opinión del Estado como la opinión final en uno u otro sentido, ¿no? Menuda responsabilidad, ¿eh? Sí, pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué significa la consulta previa para los pueblos originarios del país? ¿Cómo se están preparando ellos para dialogar? ¿Qué percepción tienen ustedes de cómo han recibido esto y cómo se preparan? Bueno, la percepción que nosotros tenemos es que hay una expectativa muy grande en los pueblos, en este caso sobre todo en sus organizaciones, porque todavía la comunicación no llega pues a todos los pueblos, ¿no? Pero en las representaciones, en las organizaciones hay un enorme interés, ¿no? Entonces,
Por nuestra parte, le corresponde a los que organizan este proceso, en este caso al Ministerio de Interculturalidad, que este proceso sea lo más participativo posible, ¿no? Entonces, desde la elaboración del reglamento, ¿no? Y hasta la discusión en los espacios macrorregionales y regionales, en todos ellos va a haber una participación permanente y directa de los representantes de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos interesa que tenga la mayor legitimidad social, ¿no? Que nos parece clave. Y ahora, para no ser reductivo, esta preocupación y este carácter participativo tiene que llegar a los otros actores de la sociedad. Entonces nosotros estamos organizando mesas de trabajo donde hay gente de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo y también de la propia empresa privada, o sea, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ¿no es cierto?, este grupo de competitividad, que es un grupo de soporte técnico para la empresa que promueve Luis Carranza. Todos ellos participan en diferentes espacios, ¿no?, de mesas técnicas. ¿Por qué? Porque la idea es que si estos espacios de concertación, ¿no es cierto?, de discusión, llegan a determinados acuerdos, donde está desde la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo hasta IDECEPO, CONACAMI y la Defensoría del Pueblo, lo que de ahí salga como resultado va a tener una alta legitimidad social, ¿no? Porque se entiende que sobre ese acuerdo, que de alguna manera sintetiza en pequeño ya las partes más importantes de los implicados en este tema, es prácticamente como un acuerdo nacional en pequeño que luego podrá consultarse al conjunto de la sociedad, ¿no? Pero tendrá una base de aceptación ya muy grande, ¿no? Uno de los argumentos que se esgrimían era que esto podría detener las inversiones en el país. Tú has mencionado algunas de las instituciones que representan a los empresarios, a los mineros. ¿Cómo han tomado ellos esto y cuál es la disposición para llevarlo a la práctica? Yo creo que los síntomas son muy positivos, ¿no es cierto? En primer lugar, desde que se aprueba en el Congreso por unanimidad, ¿no? Eso ya es bien importante porque expresa que las diferentes fuerzas políticas, ¿no?, han llegado a un convencimiento básico donde esta ley es imprescindible para mejorar las relaciones entre todos los peruanos. Yo creo que ahí hay una premisa importante. En segundo lugar, luego las expresiones de líderes y de dirigentes empresariales, ¿no?, aceptando que esta ley de consulta previa va a ser positivo para crear mejores condiciones de estabilidad y de gobernabilidad. Y por lo tanto, como sabemos, no es posible un proceso de inversiones y de crecimiento económico, de desarrollo económico, cuando no hay estabilidad social y cuando no hay gobernabilidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que algunos operadores, sobre todo mediáticos, ¿no?, algunos periodistas o que fungen de comentaristas políticos, actúan como una especie de avanzada de algunos intereses empresariales más retrógrados, más retardatarios, en fin, que no entienden todavía, ¿no es cierto?, que el progreso implica compartir riquezas, crear una redistribución, porque es eso lo que crea las condiciones de estabilidad y de gobernabilidad. Entonces, en realidad, si uno piensa en el largo plazo y si uno piensa en términos más amplios y con un mínimo de equidad y de justicia, en realidad la ley de consulta previa lo que va a producir es, al contrario, mejores condiciones para la inversión, mejores condiciones para la sostenibilidad ambiental y por lo tanto crea las condiciones para un progreso nacional, ¿no?, en condiciones de justicia y de control ambiental, ¿no?, que es lo que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Para que el progreso no acabe con la gente. Así es, que sirva a la gente, ¿no? Gracias. A ustedes, Ernesto, muchas gracias.